Colapinto no fue víctima de un error técnico, fue traicionado desde adentro. Y no por cualquiera, sino por los que deberían protegerlo, sus propios mecánicos, su propio equipo. ¿Por qué Alpine querría sabotear a su segundo piloto? ¿Qué papel jugó Mick Doohan en las sombras? Y lo más grave, ¿cuánto de esto sabía Dak? Lo que está saliendo a la luz no es solo un escándalo. Es una bomba que puede destruir reputaciones, contratos millonarios y la credibilidad de todo un sistema. En una semana marcada por la tensión dentro del equipo Alpine, una inesperada declaración de Colapinto ha sacudido el entorno del paddock. El piloto argentino, conocido por su perfil reservado pero profesional, rompió su habitual silencio tras una serie de incidentes técnicos que afectaron gravemente su desempeño. Aunque evitó señalar directamente a individuos, Colapinto dejó entrever que algunos miembros del equipo técnico podrían estar involucrados en acciones deliberadas para comprometer su rendimiento. Lo que comenzó como una simple queja sobre la configuración del monoplaza se transformó rápidamente en una controversia mayor cuando se filtraron audios internos del equipo donde ingenieros discutían ajustes no autorizados aplicados justo antes de la clasificación en Barcelona. La situación se volvió aún más tensa cuando se reveló que los problemas técnicos sufridos por Colapinto no se habían replicado en el monoplaza de su compañero, Jack Doohan. Aunque ambos autos comparten la misma base mecánica, los registros mostraron diferencias sustanciales en parámetros clave como la distribución del peso y la presión de los neumáticos, alteraciones que no contaban con el visto bueno del piloto ni del jefe de rendimiento del equipo. En declaraciones exclusivas a medios argentinos, Colapinto se mostró dolido y desconcertado, asegurando que hay algo que no cuadra y pidiendo una revisión independiente de lo ocurrido. Lo más inquietante fue su insinuación de que este tipo de errores han sido constantes desde que comenzó a ganar protagonismo dentro del equipo, lo que ha alimentado las sospechas de sabotaje. Las palabras de Colapinto no cayeron en saco roto. Apenas horas después de sus declaraciones, varios medios europeos comenzaron a indagar en el historial técnico del equipo Alpine, descubriendo una serie de irregularidades que, hasta ahora, habían pasado desapercibidas o se habían justificado como fallos menores. El patrón, sin embargo, comienza a resultar preocupante. Pequeños ajustes no autorizados, cambios de última hora en la configuración de la suspensión y mapas de motor que no coinciden con las órdenes del piloto. Si bien ningún equipo es ajeno a los imprevistos técnicos, en el caso de Colapinto estas irregularidades se repiten con una frecuencia inusual. A diferencia de Jack Doohan, que ha recibido constantes actualizaciones y mejoras en su vehículo, Colapinto ha denunciado desde hace meses sentirse desconectado del núcleo técnico del equipo. Lo más alarmante fue el descubrimiento, por parte de un periodista especializado en análisis de telemetría, de un archivo interno de Alpine en el que se detallaban modificaciones propuestas para el auto de Colapinto que nunca fueron discutidas con él. Entre ellas, destaca una reducción del flujo aerodinámico en la parte trasera del vehículo, lo cual tendría un impacto directo en su estabilidad a alta velocidad. Aunque en el documento se indicaba que se trataba de pruebas experimentales, no existe evidencia de que se haya solicitado autorización formal ni del piloto ni de la dirección deportiva. La pregunta inevitable que comenzó a surgir en el paddock fue: ¿por qué aplicar experimentos en un solo monoplaza y no en ambos? Los rumores sobre un presunto favoritismo dentro del equipo no son nuevos. Desde su llegada a Alpine, Jack Doohan ha estado rodeado por un aura de protección institucional difícil de ignorar. No solo se trata del hijo del legendario Mick Doohan, sino también de un proyecto de largo plazo que el equipo francés parece decidido a impulsar cueste lo que cueste. La presencia de Mick Doohan en reuniones técnicas y estratégicas, algo poco habitual para un entorno profesional moderno, ha generado incomodidad entre otros miembros del equipo y podría explicar el desequilibrio en la asignación de recursos. Algunos técnicos, bajo condición de anonimato, admitieron que ciertas decisiones no pasaban por los canales normales y que las órdenes venían de más arriba. Este contexto ha dado fuerza a la hipótesis planteada por Colapinto, un sabotaje silencioso, ejecutado no por motivaciones personales, sino como una estrategia deliberada para frenar su progreso y asegurar que la atención del equipo siga centrada en Jack Doohan. Aunque no existen pruebas concluyentes que vinculen directamente a los mecánicos con esta supuesta maniobra, el ambiente en el paddock es de sospecha, tensión y desconfianza. Lo que antes eran simples rumores ahora se perfilan como una crisis interna que podría tener consecuencias graves para la estructura deportiva y reputacional de Alpine. Lo que Colapinto ha destapado parece ser solo la punta del iceberg en una organización que, tras bambalinas, comienza a mostrar signos evidentes de fractura. Mientras públicamente Alpine mantiene una postura de neutralidad, asegurando que se investigarán internamente todas las acusaciones, diversas fuentes han confirmado que ya se han iniciado movimientos discretos dentro del equipo técnico. Algunos mecánicos que trabajaban directamente en el monoplaza de Colapinto han sido reubicados o relevados de sus funciones de manera súbita, sin que se haya emitido un comunicado oficial explicando los motivos.
Esta reestructuración, aparentemente improvisada, ha sido interpretada por expertos en el paddock como un intento por parte de la dirección de controlar los daños y evitar que se filtren más detalles comprometedores. Lejos de disipar las sospechas, estas maniobras han alimentado aún más las versiones de que el equipo podría estar lidiando con un escándalo mayor al inicialmente imaginado. La figura de Jack Doohan también ha comenzado a quedar bajo una nueva luz. Aunque hasta ahora se le había presentado como un talento joven con un futuro prometedor, algunos analistas han comenzado a cuestionar cuánto de su rendimiento se debe realmente a su habilidad y cuánto a un entorno estructurado artificialmente a su favor. Exingenieros de Alpine, ahora en otros equipos, han señalado que no es la primera vez que se percibe un trato preferencial hacia él. En temporadas anteriores ya se había advertido una disparidad en el acceso a datos de simulación, tiempos en el túnel de viento y prioridad en la incorporación de piezas nuevas. Lo que parecía ser simplemente una estrategia de desarrollo centrada en un piloto, empieza a vislumbrarse como una política interna que bordea la discriminación técnica, y que podría estar vulnerando principios éticos fundamentales del deporte. A esto se suma el hecho de que Colapinto ha ganado popularidad no solo por su estilo de conducción agresivo pero preciso, sino también por su cercanía con la afición y su capacidad de generar una base de seguidores sólida y leal. Esta creciente visibilidad podría haber incomodado a ciertos sectores del equipo, que desde hace tiempo apuestan por Jack Doohan como su rostro principal. El hecho de que Colapinto haya demostrado en varias sesiones ser capaz de igualar o incluso superar los tiempos de su compañero, pese a estar con un monoplaza supuestamente inferior, habría encendido las alarmas entre quienes manejan las decisiones estratégicas de Alpine. En este sentido, la teoría del sabotaje cobra aún más sentido. Limitar a Colapinto no sería solo una cuestión de control deportivo, sino también de contención mediática. Por otro lado, dentro del propio paddock hay una creciente presión para que la Federación Internacional del Automovilismo intervenga. Aunque hasta ahora se ha mantenido al margen, algunos equipos rivales estarían considerando presentar una queja formal si no se clarifica la situación en los próximos días. La posibilidad de que un equipo manipule deliberadamente el rendimiento de uno de sus propios pilotos constituye una violación grave al espíritu de la competencia. Además, abre una peligrosa puerta a que otras estructuras puedan replicar prácticas similares, socavando la integridad del deporte en su conjunto. En este momento, lo que está en juego no es solamente el futuro de Colapinto dentro de Alpine, sino también la credibilidad de una categoría que se precia de ser la cima del automovilismo internacional. En medio de este escenario turbio, Colapinto ha encontrado un inesperado respaldo por parte de figuras históricas del automovilismo, lo cual ha elevado aún más la gravedad del asunto. Uno de los primeros en manifestarse fue el expiloto argentino Carlos Reutemann, quien a través de una entrevista concedida a un medio especializado en su país, aseguró sentirse reflejado en lo que está viviendo Colapinto, señalando que en ciertas estructuras europeas, los pilotos sudamericanos siempre han tenido que remar el doble para conseguir la mitad. Estas palabras resonaron con fuerza en redes sociales, donde miles de seguidores comenzaron a exigir una investigación externa sobre la gestión interna de Alpine. No tardó en sumarse también la voz de algunos expilotos contemporáneos como Rubens Barrichello y Juan Pablo Montoya, quienes coincidieron en que el tipo de irregularidades denunciadas por Colapinto no se pueden barrer debajo de la alfombra. Mientras tanto, dentro del equipo Alpine reina el silencio. La directiva se ha limitado a emitir un escueto comunicado institucional en el que prometen revisar los procedimientos técnicos internos y reforzar los protocolos de calidad, sin mencionar en ningún momento las palabras sabotaje ni acusación. Esta omisión ha sido interpretada como una estrategia defensiva para evitar un reconocimiento indirecto del problema, al mismo tiempo que buscan tiempo para reordenar sus estructuras internas. Sin embargo, el efecto ha sido el contrario. La falta de respuestas claras ha provocado que incluso parte de la prensa francesa, históricamente aliada del equipo, comience a hacer preguntas incómodas. El periódico L'Équipe publicó una editorial contundente en la que exigía transparencia absoluta y acusaba a la dirigencia de pretender que no pasa nada mientras el equipo se desangra desde adentro. En los últimos días también han surgido nuevas revelaciones que apuntan a una cadena de decisiones sospechosas. Según un informe técnico filtrado a la prensa, durante la preparación del monoplaza de Colapinto en Barcelona, se utilizaron componentes de una especificación anterior que ya habían sido reportados como defectuosos. Esto contradice directamente la versión oficial de que ambos autos estaban equipados con idéntico material. Lo más inquietante del caso es que esos mismos componentes ya habían sido retirados del vehículo de Jack Doohan semanas antes por razones de seguridad. ¿Por qué entonces fueron reutilizados con Colapinto? ¿Fue negligencia o una acción deliberada? Estas preguntas aún no tienen respuesta, pero varios expertos en ingeniería consultados coinciden en que no se trata de un simple error logístico, sino de una cadena de decisiones que implican conocimiento técnico y jerárquico dentro del equipo. A todo esto se suma un elemento que ha pasado desapercibido para muchos, pero que resulta clave para entender la magnitud del conflicto.
El contrato actual de Colapinto con Alpine vence a finales de esta temporada, y aún no hay señales de renovación. De hecho, algunos rumores apuntan a que desde hace meses hay sectores dentro del equipo que estarían trabajando en su salida, promoviendo en su lugar a un joven piloto vinculado al programa de desarrollo interno. Si estos rumores se confirman, el sabotaje no sería solamente una maniobra de desprestigio deportivo, sino una estrategia para forzar la marcha de Colapinto sin asumir costos mediáticos. Bajo este prisma, las extrañas decisiones técnicas, las fallas reiteradas y la falta de respaldo institucional podrían formar parte de un mismo plan: debilitar al piloto argentino hasta convertirlo en prescindible. Mientras tanto, Colapinto se mantiene firme. En su entorno aseguran que, pese a la presión y el desgaste emocional, ha decidido no guardar silencio y llevar el asunto hasta las últimas consecuencias. Sus representantes legales ya han solicitado acceso completo a los registros técnicos del equipo, incluyendo las órdenes internas y los historiales de mantenimiento del monoplaza. Esta solicitud podría convertirse en un punto de inflexión, ya que una auditoría externa podría no solo confirmar sus sospechas, sino también obligar a Alpine a rendir cuentas públicamente. En este momento, lo único claro es que el conflicto ha trascendido el plano deportivo y se ha transformado en un caso paradigmático de cómo el poder, la política interna y los intereses comerciales pueden colisionar brutalmente con el talento y la ética. El impacto del escándalo no se ha limitado únicamente al interior del equipo Alpine ni al paddock, sino que ha comenzado a alterar el tablero político y comercial que rodea al mundo del automovilismo internacional. Uno de los principales patrocinadores de Alpine, una reconocida empresa tecnológica con presencia global, ha manifestado en privado su preocupación por las implicaciones éticas del caso. Según fuentes cercanas al entorno comercial del equipo, ya se habrían producido reuniones de emergencia entre representantes legales del patrocinador y la dirección de Alpine para solicitar claridad sobre las acusaciones vertidas por Colapinto. En estos encuentros, se habría transmitido un mensaje directo: si se demuestra que hubo prácticas internas para perjudicar deliberadamente al piloto argentino, la relación contractual podría verse seriamente afectada. En un contexto donde la imagen pública es tan valiosa como el rendimiento en pista, el deterioro de la reputación institucional comienza a convertirse en un riesgo real. La presión también ha llegado desde el ámbito político. En Argentina, diversos legisladores han comenzado a pronunciarse públicamente en defensa de Colapinto. El senador nacional por Buenos Aires, Tomás Luján, ha solicitado formalmente al Ministerio de Deportes y a la Cancillería que intercedan diplomáticamente ante los organismos reguladores del automovilismo internacional para garantizar que se respeten los derechos deportivos y contractuales del piloto. No se trata solamente de un argentino más en la élite del deporte, sino de un caso que puede sentar precedentes sobre cómo se trata a los deportistas que provienen de países periféricos, declaró Luján en conferencia de prensa. Esta dimensión política ha dado una nueva capa de complejidad al conflicto, ya que ahora involucra no solo a actores del mundo del deporte, sino también a representantes institucionales que reclaman transparencia y justicia. Por otro lado, los aficionados se han movilizado de forma contundente. Bajo el lema Justicia para Colapinto, una campaña espontánea surgida en redes sociales ha logrado captar la atención de millones de seguidores en todo el mundo. Hashtags como Alpindavergüenza y Con Colapinto hasta el final se han vuelto tendencia global, y algunos fanáticos incluso han comenzado a organizar protestas simbólicas frente a las sedes de los patrocinadores del equipo. Esta presión popular ha sido tan significativa que varios medios han comenzado a cubrir el escándalo no desde la perspectiva deportiva, sino como un fenómeno social. Influencers del mundo del deporte, periodistas independientes y exmiembros del paddock se han sumado a la conversación, contribuyendo a instalar la idea de que lo ocurrido con Colapinto podría marcar un antes y un después en la manera en que los equipos de élite manejan sus conflictos internos. Pero quizás lo más revelador de todo es el silencio de Jack Doohan. Desde que comenzaron a circular las acusaciones, el joven piloto australiano no ha emitido declaración alguna. Su ausencia de opinión ha sido interpretada de distintas maneras. Para algunos, se trata de una estrategia para no avivar el fuego. Para otros, es un indicio de que tiene conocimiento de lo que ocurre y prefiere no comprometerse públicamente. Lo cierto es que su silencio contrasta con la actitud de Colapinto, quien ha decidido enfrentarse al sistema con una claridad que ha sorprendido incluso a sus detractores. Según allegados al piloto argentino, su decisión de hablar no fue impulsiva, sino el resultado de meses de acumulación de injusticias, dudas y señales que terminaron por volverse insostenibles. Franco no quiere venganza, quiere verdad, dijo uno de sus asesores más cercanos en una entrevista reciente. De este modo, la crisis de Alpine ha dejado de ser un asunto técnico o competitivo para convertirse en una cuestión profundamente humana. Se trata, en última instancia, de la historia de un joven que desafía a una estructura de poder desde adentro, enfrentando no solo las dificultades de la pista, sino también las sombras de un sistema que muchas veces prioriza la conveniencia antes que la equidad. Las próximas semanas serán decisivas, no solo para determinar el futuro deportivo de Colapinto,
sino también para evaluar hasta qué punto el automovilismo moderno está dispuesto a revisar sus propias prácticas y abrir la puerta a una nueva era de responsabilidad y transparencia. La posibilidad de una investigación oficial por parte de la Federación Internacional del Automovilismo comienza a tomar forma, presionada por la magnitud que ha alcanzado el escándalo. Según trascendió en medios británicos, representantes del organismo ya habrían solicitado acceso a la telemetría completa del vehículo de Colapinto durante el fin de semana de Barcelona, así como los registros internos de comunicaciones entre ingenieros y mecánicos del equipo Alpine. Aunque hasta ahora la federación había evitado involucrarse, el nivel de exposición mediática y la presión pública creciente hacen insostenible su neutralidad. De confirmarse la apertura de un expediente, sería la primera vez en más de una década que se investiga a un equipo por supuestas prácticas internas de sabotaje a uno de sus propios pilotos, una situación sin precedentes en la era moderna del automovilismo. Esta intervención externa podría representar un punto de inflexión no solo para el caso de Colapinto, sino para todo el sistema. Numerosos expertos han comenzado a señalar que este tipo de dinámicas, en las que un equipo, de forma encubierta, beneficia a un piloto y perjudica a otro, han existido en el pasado, pero nunca habían sido enfrentadas de manera tan abierta y documentada. En esta línea, voces dentro del paddock sugieren que el caso Colapinto podría servir como catalizador para una reforma profunda en los reglamentos internos que rigen la equidad deportiva entre compañeros de equipo. Ya se habla, por ejemplo, de obligar a los equipos a declarar públicamente cualquier modificación técnica relevante que se haga a uno solo de los dos monoplazas, así como permitir auditorías independientes en situaciones de conflicto. Por otra parte, el impacto emocional que todo esto ha tenido sobre Colapinto no es menor. Aunque se ha mantenido públicamente firme, personas cercanas a su entorno aseguran que ha sido una etapa de enorme desgaste. El piloto ha tenido que enfrentar no solo la presión institucional de un equipo que ahora lo percibe como una amenaza interna, sino también las dudas que surgen inevitablemente cuando se cuestiona la integridad de las personas que trabajan a centímetros de uno, literalmente con la vida entre sus manos. Ha tenido que salir a correr sabiendo que alguien podría haber manipulado su auto, confesó un integrante de su círculo íntimo. Ese nivel de incertidumbre no solo es injusto, sino profundamente peligroso en un deporte donde cada detalle puede ser la diferencia entre el éxito y una tragedia. Mientras tanto, dentro del paddock la figura de Colapinto ha comenzado a ser vista con un nuevo respeto. Lo que en otros contextos podría haber sido interpretado como una queja o una excusa, ha sido respaldado por la solidez de los datos y la coherencia de su relato. Incluso algunos rivales directos, que hasta hace poco lo veían como una amenaza deportiva, han expresado en privado su admiración por el valor de alzar la voz en un entorno dominado por el silencio cómplice. Lo que está haciendo Franco es más grande que cualquier trofeo. Está peleando por algo que nos afecta a todos, comentó recientemente un piloto de otro equipo europeo, bajo condición de anonimato. La cultura del miedo y la obediencia en los equipos ha sido, durante décadas, uno de los secretos a voces del automovilismo, y ahora empieza a resquebrajarse. La pregunta que comienza a tomar fuerza en los pasillos del automovilismo es si Alpine podrá sobrevivir a esta crisis con su estructura intacta. Las filtraciones no se detienen, los medios continúan escarbando en la gestión técnica del equipo, y el respaldo institucional, tanto de patrocinadores como de organismos reguladores, empieza a resquebrajarse. Algunos ya se atreven a hablar de una posible salida masiva de personal si las acusaciones se comprueban. Otros, incluso, especulan con una reestructuración total del programa de desarrollo de pilotos, que ha quedado bajo sospecha tras revelarse el favoritismo con Jack Doohan. La figura de Mick Doohan, que parecía intocable dentro del equipo, también ha comenzado a ser cuestionada por su grado de influencia en decisiones deportivas que deberían estar reguladas por criterios técnicos objetivos. El nombre de Mick Doohan, una leyenda del motociclismo y padre de Jack Doohan, ha comenzado a aparecer cada vez más vinculado a las decisiones polémicas que hoy rodean al equipo Alpine. Aunque no ocupa ningún cargo oficial dentro de la escudería, su figura ha estado siempre muy presente en los pasillos del paddock, ejerciendo una influencia informal que, según diversos testimonios, podría haber sido decisiva en el trato desigual entre su hijo y Colapinto. Ingenieros y personal técnico que trabajaron anteriormente en el entorno de desarrollo de jóvenes talentos aseguran que Mick Doohan mantenía un contacto casi permanente con los responsables del área técnica, sugiriendo ajustes, presionando por prioridades y marcando una línea clara. Jack debía ser el centro del proyecto. Esta presión, revestida bajo el argumento de la experiencia y el legado familiar, habría desbalanceado por completo el ambiente competitivo dentro del equipo. Lo más alarmante es que estas interferencias no fueron documentadas ni transparentadas formalmente. Nadie dentro de Alpine parece dispuesto a reconocer abiertamente el rol que ha jugado Mick Doohan en la toma de decisiones, pero su influencia es reconocida por todos, incluso por rivales de otras estructuras. Es un secreto a voces que Mick decide más de lo que se ve desde afuera, dijo una fuente con acceso al paddock, que también aseguró que la gente dentro del equipo ha aprendido a no contrariarlo.
Esta situación ha contribuido a crear un clima de tensión e injusticia para Colapinto, quien no solo tuvo que competir con menos recursos técnicos, sino también con un entorno que lo percibía como una amenaza a un esquema ya establecido. Pero el piloto argentino no está solo. Durante los últimos días, antiguos miembros de Alpine que ya no tienen vínculos contractuales con la escudería han comenzado a romper el silencio. Uno de ellos, que trabajó durante 2 años en el área de análisis de datos, declaró en una entrevista bajo anonimato que en varias ocasiones se le ordenó limitar el acceso de Colapinto a información sensible del desarrollo del auto, como simulaciones de aerodinámica o parámetros de configuración avanzados. Me pareció extraño, pero cuando pregunté, me dijeron que era para evitar filtraciones. Después entendí que era una forma de mantenerlo atrás sin que lo pareciera, dijo el ex empleado. Declaraciones como esta, si se confirman, podrían convertirse en evidencia crucial en una posible investigación formal por parte de la Federación Internacional del Automovilismo. Por otro lado, comienzan a emerger las primeras señales de un posible cambio en el horizonte profesional de Colapinto. Aunque públicamente no ha hablado de abandonar Alpine, es evidente que la relación con la escudería atraviesa una crisis profunda. Algunos rumores en el paddock vinculan al argentino con una posible oferta de otro equipo para la próxima temporada, posiblemente dentro de una estructura con capital norteamericano que ya habría mostrado interés en su perfil desde inicios de este año. Esta posibilidad alimenta una narrativa de resistencia y superación, la de un piloto que, pese a haber sido marginado por su propio equipo, podría reconstruir su carrera en una escudería que valore su talento sin interferencias políticas ni favoritismos heredados. La situación se ha transformado, sin que muchos lo notaran, en un fenómeno que trasciende lo deportivo. Colapinto, sin proponérselo directamente, se ha convertido en el símbolo de una nueva generación de pilotos que exige igualdad de condiciones y transparencia en el trato. Su caso ha desnudado la fragilidad de un sistema que, aunque tecnológicamente avanzado, todavía se rige por lógicas de poder personalista y favoritismos que poco tienen que ver con el mérito. Mientras tanto, en las calles de Buenos Aires y en los foros de aficionados de todo el mundo, se habla de Franco Colapinto no solo como el piloto argentino con más proyección, sino como el que tuvo el coraje de enfrentarse a una estructura que muchos prefieren acatar en silencio. En este punto, lo que comenzó como una denuncia aislada por parte de Colapinto se ha transformado en un terremoto institucional que podría dejar consecuencias duraderas tanto dentro como fuera de Alpine. La figura del piloto argentino ha evolucionado drásticamente en cuestión de semanas, de promesa silenciosa a voz disruptiva dentro de una de las escuderías más tradicionales del automovilismo. Su historia ya no se lee únicamente como la de un joven luchando por su lugar en la máxima categoría, sino como la de alguien que ha puesto en evidencia las zonas oscuras de una estructura que durante años ha operado con impunidad interna, blindada por el prestigio, el dinero y los intereses cruzados de representantes, marcas y federaciones. Frente a este escenario, distintos sectores del automovilismo han comenzado a discutir la necesidad de establecer nuevas normativas que protejan de forma real a los pilotos jóvenes que ingresan a las estructuras grandes. Propuestas como la creación de una figura de defensor independiente del piloto, auditorías externas periódicas o la obligatoriedad de un acceso simétrico a los datos técnicos entre compañeros de equipo están empezando a cobrar fuerza. Aunque todavía son solo ideas, el caso Colapinto ha generado un precedente tan potente que ignorarlo sería, para muchos, un acto de complicidad. La presión no solo viene de los medios y los aficionados, sino también de otras escuderías que, aunque compiten entre sí, entienden que el funcionamiento limpio de la categoría depende de reglas claras y justas. En paralelo, la narrativa pública en torno a Jack Doohan y su entorno también ha cambiado. El piloto australiano, que hasta hace poco era presentado como el futuro líder indiscutido de Alpine, hoy aparece asociado a una estructura cuestionada y a un ambiente interno lleno de privilegios encubiertos. Aunque su talento no está en duda, la percepción externa comienza a filtrarse entre los aficionados y algunos patrocinadores, que no ven con buenos ojos que su ascenso se vea ensombrecido por acusaciones de favoritismo, silencios cómplices y manipulaciones técnicas. Jack, al mantenerse en silencio, ha perdido la oportunidad de marcar una distancia ética con los hechos denunciados, lo que podría impactar seriamente en su credibilidad deportiva a largo plazo. Para Colapinto, el camino a seguir no está del todo claro. Su vínculo con Alpine podría romperse antes de tiempo si la situación interna se vuelve insostenible, pero a la vez su figura ha crecido tanto que hoy cuenta con un capital simbólico muy valioso. Equipos rivales, marcas independientes y hasta organismos institucionales ven en él no solo a un piloto veloz, sino a una figura con peso moral, capaz de encabezar un cambio profundo en el deporte. Ya se habla de charlas con entidades que buscan posicionarlo como referente de una nueva ética deportiva, centrada en la transparencia, la igualdad y la meritocracia real. Más allá de donde corra el próximo año, Colapinto ya logró lo que muy pocos consiguen: alterar las reglas del juego desde adentro, sin dejarse aplastar por el sistema. En última instancia,
Este escándalo no ha sido solo una disputa entre compañeros de equipo, ni una simple irregularidad técnica. Ha sido un espejo incómodo para toda una industria que todavía funciona, muchas veces, con lógicas arcaicas detrás de tecnologías de punta. La voz de Colapinto ha logrado atravesar ese muro de silencio, y el eco de sus palabras, respaldo, sabotaje, transparencia, seguirá resonando mucho después de que se apaguen los focos de esta temporada. Porque cuando alguien decide hablar en un lugar donde todos callan, no solo cuenta su verdad, también le da valor a la verdad de muchos otros que, por miedo o resignación, todavía no se animan a hacerlo.